Y hay mucha expectativa por la rueda financiera del día de hoy. Mucha expectativa, sobre todo porque en las oportunidades anteriores en las que los oficialismos nacionales les ha ido mal en una elección, el día después suele ser un día difícil, Virginia nos venía contando la semana pasada que el mercado, es decir, los inversores, el mercado son los inversores, los que ponen la plata, los que apuestan por los bonos argentinos o las acciones de empresas argentinas, es decir, que confían que la economía va a ir mejor. El análisis era, bueno, si el gobierno pierde por 5 o 6 puntos en la provincia de Buenos Aires, está bien. Digamos, la provincia de Buenos Aires es difícil. Haber perdido por el doble, una derrota por más de 13 puntos, hay que ver cómo lo asimila el mercado. Y evidentemente el gobierno entiende que hay una situación de mucho nerviosismo, porque ayer el propio presidente de la Nación, en el discurso de aceptar y reconocer la derrota, le habló directamente a los inversores, explicándole, bueno, cuáles son los pasos que piensa seguir de acá en más. ¿Cuáles son los pasos que piensa seguir? Es decir, cuando dice autocrítica y cambiar lo que hace cambiar, ¿se refería a la gestión económica? No. De hecho, lo aclaró y esto decía nuestro presidente. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes y con todo lo que tengamos el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria. Vamos a mantener el esquema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos. Vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación. Vamos a seguir redoblando esfuerzos y mejorando aún más en nuestra política de capital humano. Ahí estaba, ¿no? Un mensaje al inversor. El plan económico sigue siendo el mismo, los ajustes serán políticos. Eso es lo que anoche dijo el presidente. También, el momento un ratito antes, había tuiteado el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que no estuvo ayer, no lo vimos ayer. Y el tuit del ministro de Economía dijo: nada va a cambiar en lo económico, ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos. Eso fue a las 10:17 de la noche, anticipando a la jornada de hoy. Bueno, eso no va a cambiar. La pregunta es si eso alcanza para tranquilizar a los inversores. Y no queda del todo claro porque lo que vimos en las últimas semanas fue que precisamente los bonos, o sea, apostar a si a la economía argentina le va a ir bien, lo mismo que a las acciones, si al sector privado le va a ir bien. Bueno, en las últimas 2 semanas los inversores se corrieron de esas inversiones. Por eso cayó el valor de los bonos y subió el riesgo país. Y lo otro es qué va a pasar con el dólar, porque vimos la semana pasada que el gobierno cambió la estrategia monetaria. El sistema de flotación dejó de ser limpio, el gobierno empezó a invertir dólares del Tesoro para ofrecer esos dólares a la demanda que estaba viendo en el mercado. Y la duda es, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiene para pagar y hasta cuándo creen que va a haber turbulencias electorales? Bueno, el viernes el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, fue muy explícito ante un grupo de inversores sobre lo que se imagina el gobierno de acá a los 48 días que quedan por delante, es decir, hasta las elecciones de octubre. Entonces, llegamos a lo que es la coyuntura esta semana, donde desde el Tesoro anunciamos que nosotros íbamos a participar del mercado libre de cambios para asegurarle liquidez y su normal funcionamiento. Entonces todos salieron a decir: uy, no, se acabó el proceso de bandas, se acabó el esquema de bandas, se acabó la política cambiaria, van a vender. No, señores, dijimos que íbamos a participar en el mercado cambiario para proveer liquidez y su normal funcionamiento. ¿Por qué? Porque en los momentos del mercado que se produce iliquidez, con un volumen muy pequeño de dólares, uno puede levantar el precio del dólar de manera tal de que quede en un valor que no es el valor real del dólar, sino producto de estos procesos de liquidez. Entonces nosotros no tenemos un objetivo desde el Tesoro de un tipo de cambio, nunca lo hemos tenido. Nuestro objetivo principal es la inflación y para nosotros la secuencia es importantísima. Atacar la inflación y eliminar la inflación
es central para nosotros, porque eso después termina traduciéndose en las expectativas de los precios. Y el precio del dólar es un precio más de la economía. Y ahí el presidente, el secretario de Finanzas, Kirchner, claramente lo que estaba haciendo era anticipar que van a seguir con esta política de aportar dólares cuando hay liquidez. ¿Qué significa liquidez? Bueno, que nadie quiere ofrecer sus dólares. O sea, nadie quiere salir de la posición de estar protegido con los dólares. Por lo tanto, si hay unos poquitos que tironean, bueno, con muy poquito, dice, con muy pocas operaciones se escapa el dólar. Entonces nosotros con muy poquita plata, dice, logramos que baje. La duda es que cuánto le va a costar hoy, mañana, en los próximos días, sostener el tipo de cambio. Y ahí es una de las grandes dudas del mercado, sobre todo porque ayer el dólar cripto, que es una referencia de cuánto está dispuesto a pagar alguien por el dólar, llegó a 1.471 pesos. El dólar oficial está en 1.375. Hay una brecha de mucho dinero, está tocando ese valor la banda superior, entonces dice, bueno, es un indicador de que puede costarle muchos dólares al Tesoro sostener la cotización del dólar por debajo de los 1.375. Es uno de los números que habrá que ver entonces en la ronda financiera de hoy.